Bueno, pues voy a empezar el estudio de Romanos. Estamos ya con la ayuda de Dios en el capítulo 4 de Romanos. Quiero orar, pedir de Dios la bendición para el estudio de esta noche. Padre, te doy gracias por la gran oportunidad que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra. Señor, hay muchas presiones y muchas opiniones y muchas personas que se han dedicado a agregar muchas cosas a lo que es creer en Dios o inclusive lo que es ser cristiano. Entonces, al acercarnos a tu palabra, realmente venimos muy necesitados, Señor, de que tú nos ilumines, Señor, nos enseñes lo que tu palabra enseña, que lo podamos entender en nuestra mente, que tu Espíritu Santo lo grabe en nuestro corazón para que podamos ponerlo en práctica, Señor. Queremos acercarnos a ti, Señor. Reconocemos que somos temporales, somos mortales hasta que tú nos des el nuevo cuerpo, y como tales se nos va la atención, nos distraemos, nos fijamos en otras cosas, y Señor, necesitamos entonces que tu palabra nos centre en las cosas que importan, en las cosas eternas, y es lo que te pedimos en esta noche, Señor. Te doy gracias por esta palabra, el libro de Romanos, por los demás pasajes que vamos a ver, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, voy a poner la pantalla, voy a leer, voy a empezar con el último versículo que vimos la semana pasada, y en Romanos capítulo 4, versículo 16, dice de esta forma: por eso la promesa viene por fe, a fin de que sea por gracia. Déjame volver a empezar. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizado para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios. Tal como está escrito: te he hecho padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Muy bien, pues eso es el pasaje que vamos a cubrir hoy. Ahí nos vamos al final a hablar el pasaje que se leyó. Como ustedes ven, tiene que ver con fe y cómo es que creyó y qué es lo que creyó. Y creo que hay una lección de vuelta. Si se acuerdan, en el capítulo 3 veíamos que somos justificados y veíamos por fe, ¿verdad? Mediante la fe y la gracia. Y así como hemos visto términos, o sea, nos tomamos primero el libro de Ruth para ver redención, que por cierto lo vamos a aplicar o ver qué tan aplicable es eso hoy. Si se fijan, el pasaje ya habló de entre los muertos, entonces ahí viene el tema de la redención de nuevo.
Nos desviamos a Levíticos 16 para ver lo que es el propiciación o expiación. Entonces, en cierta forma, hoy Pablo amplía en su texto fe, y creo que un poco a la luz de lo que está ocurriendo ahorita en el cristianismo, necesitamos pues también ampliar ese tema de la fe, ¿no? Entonces, habíamos llegado a la conclusión de este versículo 16 hace 8 días. Por eso la promesa viene por la fe. O sea, la pregunta y un poco la aclaración en los primeros 15 versículos de Romanos 4 es que no es por la ley, y también de pasada pues no es por la circuncisión. Y de pasada, los cristianos hoy en día no entendemos, como por lo menos como yo lo veo en los judíos autores del Nuevo Testamento. No sabemos quién es el autor de Hebreos, pero toda la demás gente que está escribiendo ahí son judíos, ¿verdad? Que llegaron a conocer a Jesús como Mesías. Vemos en ellos siempre, cuando hablan de esto, vemos que hay una unión, una fusión de circuncisión y la ley. No puedes cumplir la ley sin la circuncisión. La circuncisión es un símbolo y es una obligación realmente a practicar la ley. Entonces, en los primeros 15 versículos Pablo ha estado enfatizando que no es por ley, no es por esa ley circuncisión ley, sino es por fe. Y su conclusión es esta, en el verso 4:16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Y bueno, es importante, es el Padre que tenemos en común delante de Dios. O sea, el Padre, Abraham es nuestro Padre delante de Dios, es nuestro Padre en la fe, es el Padre espiritual de nosotros que no somos judíos. Si alguien es judío, bien puede ser Padre en lo físico, en lo natural, en la carne, y también Padre en la fe, pero es quien es el Padre que tenemos en común. Entonces, habiendo aclarado que no es circuncisión ley, él pasa a la fe. Y dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones. Pablo está explicando por qué él entiende que Abraham es padre de todos los que tienen esa fe también. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Paréntesis aquí nada más para decir, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y estudiamos redención en, creo que era Números 25, donde la ley dice que tienes que levantar semiente a tu hermano que falleció y no tuvo descendencia, en el ejemplo de Ruth, y era darle descendencia a un muerto. Llama el hijo que no tuvo el muerto, que ya está muerto, pero llama el hijo como su hijo, ¿no? Este es el ejemplo, es la redención. Abraham, y nos va a explicar en qué sentido Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos. El texto, él va a argumentar y mostrar eso. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Si han seguido el estudio ya en más de una ocasión, hemos visto Génesis 15:6. Y en Génesis 15:6, Abraham, Dios empieza en el versículo 1, Dios le dice, te voy a bendecir. Abraham como que, pues, no sé si llamarle protesta, objeta, aclara, Padre, Dios, yo no tengo un hijo, todo lo va a heredar mi siervo. Y Dios le dice, no, tú vas a tener un hijo. Entonces, y es eso, esa frase acerca de que él iba a tener un hijo, el que realmente hace, o sea, que cree él, y luego viene el famoso versículo 6 que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, en ese sentido, Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Nos va a explicar cómo creer esa frase
equivale a dar vida al Dios que da vida a los muertos. Y nos explica en el verso 18. Y dice, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza. Podríamos decir que esta frase, de hecho, podríamos decir que es contradictorio la frase, ¿no? Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Entonces, si él pudo esperar, pues sí había una esperanza. ¿A qué se refiere? Contra toda esperanza, vamos a ver en el contexto al seguir, que es toda esperanza física, humana, ¿ok? Él cree en contra de toda la esperanza física, natural, normal, podríamos decir en términos del siglo XXI, creyó en contra de la esperanza de causa y efecto, ¿no? De las leyes naturales, para ponerle de otra forma. Creyó contra toda esperanza, y de vuelta, no que yo lo diga, ahorita lo va a aclarar el texto. Abraham creyó y esperó, ¿ok? Entonces creyó y esperó, y nos va a explicar qué es lo que creyó y qué es lo que esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Entonces, Abraham, ¿qué hizo para que se cumpliera la promesa? Pablo está subrayando aquí, creyó. Tuvo fe, creyó, en contra de toda esperanza. Verso 19 nos explica la fe, y por eso, de vuelta en este pasaje, podríamos decir que tenemos un estudio bíblico sobre la fe. ¿Qué es la fe, no? Entonces, contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre, perdón, en el verso 19, me leí anterior, pero en el 19, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Aquí viene dos cosas, entendemos con esta frase, que su cuerpo estaba como muerto. ¿Por qué en el verso, creo que es el 17, que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos? Y también entendemos por qué dice contra toda esperanza. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Pues ya tenía unos 100 años. Entonces esa es la no esperanza. Esa es la esperanza física humana, ya no vas a tener un hijo, ya tienes tus 100 años. Y Sara pues no ha tenido niños, nunca ha tenido, ya llevas años casado con ella y nunca ha tenido un hijo. La matriz está muerta, aparte de que no los tuvo estadísticamente, pues ya también está grande Sara. Entonces aquí es la fe cristiana, y dice la fe no flaqueó. ¿Qué es la fe? Aquí dice su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Yo podría hacer ahí una pregunta. ¿La fe cristiana reconoce las circunstancias? ¿Reconoce la realidad? ¿O la fe cristiana es algo que va en contra de la realidad? ¿Cuál es el caso? Podemos ver aquí esto, ¿no? Él reconocía la circunstancia física, reconocía la esperanza mortal, la esperanza de su cuerpo físico, ¿no? Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Eso es importante porque, por ejemplo, si nos vamos a religiones orientales, ellos en un momento dado nos dicen, esta vida es como un vapor nada más. O sea, niegan la realidad, o hay religiones o filosofías que niegan la realidad de lo que estamos viviendo. Y dicen, no, esto es un vapor, esto no es la realidad. ¿Okay? Y nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra postura? Pues lo vemos aquí en el Padre de la Fe. Reconocía los hechos físicos, la esperanza mortal, reconocía el causa y efecto, reconocía las probabilidades dentro de leyes naturales de tener un hijo, y él reconocía, ahí no hay esperanza. Contra esa esperanza física voy a creer, pero ¿en qué cree entonces? Y eso es lo que vamos a ver adelante. Ante la promesa de Dios, entonces dos cosas. Por un lado, la esperanza, su cuerpo como muerto, la matriz de Sara igual. Pero por el otro lado, creyó, esperó. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Todo esto es real. Yo soy viejo, no he podido tener un hijo. Mi esposa es vieja, ya es como muerto prácticamente nuestro sistema reproductivo. Y para allá también nosotros ya estamos por morir, aunque vivieron unos buenos años después.
Pero todo eso reconozco, pero Dios ha dicho que voy a tener un hijo. Y es un poco, para mi gusto, al leer Génesis, es un poco progresivo. Como que Dios le dice, vas a tener un hijo, y Dios no le aclara, pues el hijo va a ser con tu esposa. Pero pues es algo que a lo mejor podríamos decir, no hace falta aclarar. Claro que es con tu esposa, porque ella es tu esposa. Pero bueno, reafirmó, entonces no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. ¿Cómo se reafirmó en su fe? Pues dio gloria a Dios. ¿Okay? Reafirmó en su fe, entonces él ve la esperanza física, pero ve lo que Dios dijo. Y aquí podemos ver cuando la Biblia, por ahí habíamos visto, creo que es el 1:20, pero por ahí cerca por lo menos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y aquí está diciendo, Abraham dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver aquí gloria con esto de creer, de reafirmar la fe? Pues dar gloria a Dios, es decir, las cualidades de Dios. O sea, dar gloria a Dios, glorificar a Dios. Es decir, yo sé que eres omnipotente, yo sé que eres, sabes todo, y súper inteligente, sabes, has diseñado todo, eres creador de todo. Entonces, en ese sentido, es dar gloria a Dios. Y cuando empiezo a glorificar a Dios, es decir, tú creaste todas las cosas, tú has sido fiel en mi vida, tú dices las cosas que van a ocurrir antes de que ocurran, todo lo que está ahí, entonces empiezo a decir, y me has prometido esto. Entonces, a la luz de la gloria, a la luz de tus cualidades, a la luz de tu grandeza, sí creo, y mi fe se fortalece, y creo, viendo todo lo que eres, que puedes cumplir lo que has prometido a mí, aunque está en contra de lo natural. En contra, mi cuerpo está muerto, la matriz de Sara está como muerto también. Pero creo que eres capaz, al ver tu gloria, al repasar, al recordar tu gloria, creo que eres capaz de cumplir lo que has dicho. Y creo que es si puedo hacer un paréntesis aquí, ese es un punto bueno para nosotros en la vida cristiana. Cuando nuestra fe se debilita o falta reafirmarla, podremos decir, ¿quién es Dios? ¿Quién es en el que estoy yo creyendo? ¿Qué es lo que Él ha hecho a través de la historia? ¿Qué es lo que ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que Él ha prometido? En base, ¿por qué los discípulos creyeron lo que Él les prometía? Y viendo todo eso y dando gloria, sacando esas cualidades de Dios y esos hechos de Dios en la historia, podemos reafirmar nuestra fe. Entonces, reafirmó su fe, dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. El otro día, en otro contexto, oí una persona que hablaba que se encuentra, y ya no me supo dar la explicación, o no quiso dar una explicación, con un objeto inamovible, con una trayectoria o un movimiento imparable, ¿no? ¿Y qué ocurre? Eso es lo que parecería aquí, pero en este caso sabemos que el objeto que parece inamovible, que parece muerto ante Dios, que no hay quien lo pare, pues el objeto que parece que no se va a mover es el que va a mover, sin lugar a dudas, ¿no? Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. ¿Okay? Y necesitamos, personalmente les puedo decir algunas cosas. Yo he dicho, ay Dios, ¿qué hay aquí? ¿Qué está pasando? Y necesitamos recordar que Él es plenamente, tiene poder para cumplir lo que ha prometido, ¿no? Y vamos a hablar de cosas que promete más adelante, un poquito hoy. Pero por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Okay? Se le tomó en cuenta su fe como justicia. Porque creyó en Dios. Creyó que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido, ¿no? Entonces le tomó en cuenta su fe como justicia. Es un cambio. La fe no es justicia, pero Dios le cuenta su fe como justicia. Y de vuelta en Romanos 3, no quiero repasar demasiado, pero en Romanos 3 vimos que con fin de manifestar su justicia en este tiempo, porque había pasado por alto los pecados anteriores,
en este tiempo, entonces Dios le tomó su fe a cambio de justicia, sabiendo que su hijo iba a morir, iba a pagar el precio, el castigo del pecado, castigo que merece el pecado de Abraham y todos los que son de la fe. Verso 23, y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham. Este es donde el estudio es aplicable. No estamos viendo un caso histórico y queda ahí, sino también para nosotros. O sea, es algo que se aplica para nosotros. No se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Aquí Pablo, con esta idea de muertos, acuérdense, la redención es para muertos. Con esta idea de muertos, Abraham creyó en Dios, que llama lo muerto como si estuviera vivo, lo muerto de su cuerpo, lo muerto de la matriz de Sara, lo muerto de su sistema reproductivo, lo llama como vida, y le da vida a eso muerto. Y el paralelo para nosotros, también para nosotros, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Creemos en Dios que levantó a Jesús nuestro Señor de entre los muertos. Nosotros también creemos en un Dios que da vida a los muertos, el mismo Dios. Pero tenemos el caso de decir, creemos que Jesús ha resucitado de entre los muertos, que Dios le dio vida, y por eso yo tengo, en base a ese hecho, tengo esperanza yo de vida. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. ¿Por qué murió Jesús? Por nuestros pecados. Ya lo vimos en el capítulo 3, en el estudio hace 8 días. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Al ver expiación, al ver propiciación, vemos que expiación y propiciación son cosas por las cuales se daba un sacrificio. Daban un sacrificio por los pecados, pero Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Aquí viene creemos que Él levantó entre los muertos. La segunda parte del versículo 25 dice, y resucitó para nuestra justificación. ¿Se acuerdan cómo estamos viendo expiación y propiciación? Y uno arregla la cuenta delante de Dios, uno mueve el chivo expiatorio, lleva los pecados al desierto donde se van a olvidar, pero otro es el que nos pone en correcta comunión con Dios. Entonces, aquí hay dos funciones también en esto. Aquí Él fue entregado por nuestros pecados. Él murió como un sacrificio de expiación por nuestros pecados. Pero resucitó para nuestra justificación. Y ahí sí queremos, o entiendo yo más bien, que ahí podríamos ver el libro de Hebreos, al resucitar va al cielo y presenta su sacrificio en el tabernáculo celestial para nuestro perdón. Pero Él resucitó para nuestra justificación, para contarnos, para que delante de Dios fuéramos contados como justos. Todo esto, de aquí Pablo, de vuelta, el análisis para mí hasta aquí es ¿qué es la fe cristiana? Y la fe cristiana aquí es creer en Dios, no negar la realidad de las cosas físicas, pero creer en Dios y saber que Él es más poderoso que las circunstancias físicas, ¿no? Entonces, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y ahorita nada más para ver la unión con el capítulo que sigue, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados, Él fue resucitado para nuestra justificación, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entender bien el libro de Romanos, hermanos, es entender, por un lado, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
Pero por el otro lado es Romanos 5:1, entender todo lo que nos ha explicado y todo lo que Dios ha hecho, llegar y decir, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. Ya no la ira de Dios, sino paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo esto es la fe, y Pablo da un ejemplo de la fe muy breve, pero muy efectivo. La fe es creer que Dios tiene el poder para cumplir lo que Él promete. Dos cosas ahí. Tiene la fe para cumplir lo que promete, y saber además, y no le vamos a llamar capricho, pero además Dios le gusta prometer cosas que no son fáciles, que son difíciles, para que se quede claro que Él es el que hace y no uno. Y eso a través de la Escritura en diferentes partes está, que Dios escoge la manera de hacer las cosas, que no es fácil, para que se vea que Él es el que está haciendo las cosas. Muy bien, entonces sobre esto de la fe, yo pienso que es importante agrandar, porque creo que hoy en día hay un concepto. ¿Cuál es la relación de la fe con la realidad? Mateo capítulo 21, vamos a ver Mateo y Marcos sobre el mismo, y habla de fe, habla de realidad y habla de fe, y es el del Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en Mateo y Marcos, porque varía un poco el relato de uno a otro. Pero vamos a hablar de fe. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña la fe? ¿Cuál es la fe nuestra? ¿Qué hacemos con la realidad, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la realidad? Mateo 21:21 dice, esto es donde la escena o el pasaje o el contexto, para no estudiarlo todo, hay otras partes, dos partes que sí vamos a ver a fondo. Pero el contexto es que Jesús tenía hambre, va por el camino, ve un árbol que es una higuera, y él tiene hambre y quiere llegar y tomar fruto de esa higuera. ¿Dónde viene lo difícil? Bueno, simplemente que no era temporada de higos, no era tiempo para que la higuera tuviera higos. Pero aún así Jesús maldice la higuera, y bueno, eso le causa problemas a mucha gente. De una vez déjame decir, creo que Jesús llega y está diciendo, el mundo, el sistema ecológico inclusive, como está funcionando, no es como yo